Bueno, como decía, mucha política de la que hablar en esta recta final de la campaña. Un programa que vamos a compartir esta noche con Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buena noite. Boa Pilar noite. García Negro, muy buena noite. Boa noite. Decía mucha política, pero antes de nada, lo importante, Marina Quevegato, muy buenas noches. Queríamos detenernos en un asunto que tiene que ver con el accidente del Albia, con la tragedia del Albia. Enseguida se va a cumplir el aniversario de la misma y una noticia que pueden estar leyendo en estos momentos en la portada de la edición digital de La Voz de Galicia y que tiene que ver con una decisión que habría tomado el Gobierno de España para tratar de retrasar la publicación del informe que la Comisión Europea realizó en relación con la seguridad ferroviaria de España. Marina, cuéntanos los detalles porque enseguida hablaremos con las víctimas. Efectivamente, es una alegación de última hora presentada por el Gobierno español, que sería la responsable de que todavía no se haya tomado la decisión sobre si se debe hacer público o no el informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente del Albia. El supuesto motivo del aplazamiento de esta decisión hasta después de las elecciones se deduce del intercambio de correos entre el director ejecutivo de la agencia, Joseph Doppelbauer, y también el de la plataforma de víctimas del Albia. Doppelbauer se habría dirigido al colectivo para conocer si estaban conformes con la extensión del plazo, que ahora se demora hasta el día 8 de julio. El director de la agencia habría explicado a las víctimas que necesitaba ampliar el plazo para tomar en consideración la última alegación presentada por el Gobierno de España. Textualmente le habría dicho que sería un error por su parte aprobar la publicación de este informe sin asesorarse legalmente sobre esta nueva reclamación. Los afectados lo han querido dejar patente su decepción por este nuevo retraso y culpan directamente al Ejecutivo español. El presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, cree que es evidente el interés del Gobierno de Rajoy en que no se haga público este informe. Ellos afirman que el Gobierno ha intentado en todo el momento, Fernanda, bloquear esta revelación. Pues Jesús Domínguez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias una noche más por atendernos. Jesús, bueno, ¿cómo valoráis esta filtración que parece indicar que el Gobierno español algo ha tenido que ver con la decisión de Europa de retrasar la publicación de este informe? Sí, bueno, es que nosotros hicimos un recurso a la Agencia Europea del Ferrocarril pidiendo el informe el 22 de mayo y entonces, bueno, como se habían cumplido los 15 días que estipula la ley, ¿no?, de transparencia de la Unión Europea, pues mandamos un correo pidiendo un poco explicaciones, ¿no?, de qué ocurría con el informe. Y lo más curioso es que al respondernos no nos respondía ya el presidente de la Agencia Europea, que supuestamente es a quien tenemos que dirigir el recurso, y nos escribe Joseph Doppelbauer, que es el director ejecutivo, y nos dice que bueno que tiene que esperar 15 días más, que como lo vemos, porque no podía tomar la decisión, y en el mismo correo pues nos dice que es que España, pues el gobierno español había hecho una serie de alegaciones para que no se publicara este informe. Y insisto, Jesús, ¿cómo valoráis esta intromisión, parece que reconocida por parte de la Unión Europea, esta intromisión del gobierno? Bueno, pues siempre se confirma nada más lo que siempre decimos, ¿no? Aquí hay mucho que ocultar, no hay nada de transparencia, y aquí pues evidentemente las cosas en Angrois pues no se hicieron bien por parte de Adif y por parte de Renfe, y entonces pues hay mucho temor a que se sepa la verdad. Y bueno, como decía el presidente de la ERA, ellos pues quieren ser objetivos y transparentes, y es lo que queremos las víctimas. Nosotros no queremos nada, ningún trato de favor ni de parte, sino que queremos objetividad y transparencia. Pero eso parece que el gobierno no lo quiere, porque esa objetividad y esa transparencia nos da la razón a las víctimas. Jesús, a ver si aclaramos un poco exactamente de qué va el informe, porque puede haber gente que tenga una cierta confusión. ¿Vosotros esperáis que en el informe se hable en concreto del accidente de Angrois, o que se hable del marco de seguridad que había en la red ferroviaria española antes de ese accidente? No, el informe va a hablar de Angrois, porque nosotros cuando estuvimos ahí, en la reunión que mantuvimos en Bruselas, estaba presente el director de seguridad de la ERA, que es la Agencia Europea Ferroviaria. O sea, va a tratar sobre Angrois y va a tratar de cómo España investigó el accidente. Entonces, eso es fundamental, porque lo que va a decir el informe, como no puede ser de otra manera, es que el informe que se hizo en España, que lo mandó el Ministerio de Fomento, pues los técnicos eran técnicos de Renfe y Adif, y como cualquier oyente puede entender, no se puede ser juez y parte. Claro, Renfe y Adif ha dicho que estaba todo perfecto, entonces seguramente lo que va a decir la Agencia Europea es que ese informe pues no sirve ni no cumple con la normativa europea, porque tiene que ser hecho por agentes externos que no tengan implicación en el caso. Y aparte, pues bueno, lo que ha rectificado la audiencia, que no se hizo el análisis de riesgo cuando se cambió el proyecto,
y cuando se desconectó el sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente. Con todo lo que está sucediendo, toda esta peripecia que tiene que ver con la Unión Europea, pero también toda la peripecia judicial con ese intento de hace unos meses de dar por concluida la instrucción, que finalmente no ha sido así, ¿qué percepción tenéis las víctimas de todo lo que tiene que ver con la investigación de este accidente, Jesús? Bueno, pues las víctimas, la percepción que tenemos es que pues con el dolor y el sufrimiento que tenemos, pues somos nosotros con nuestros propios recursos los que tenemos que echar miles de horas, mi trabajo, para que se sepa la verdad y para que un accidente así no vuelva a ocurrir y se haga justicia, ¿no? Entonces, en vez de tener al gobierno que respalde a los ciudadanos, pues lo que tenemos es a las víctimas, ¿no? Que bastante tenemos con el dolor, con la pérdida de familiares, de hijos, hermanos o con las secuelas, pues nos toca, aparte de nuestro trabajo y de superar nuestro día a día, pues dedicar un montón de horas a investigar y a hacer lo que debería hacer el gobierno. Porque tenéis la percepción de que sin vuestra entrega, vuestra profesionalidad, que por cierto destaca todo el mundo, vuestra seriedad a la hora de estar detrás de este asunto, sin todo esto, el accidente de Angrois, bueno, se le habría dado carpetazo ya. Por supuesto, yo creo que el gobierno se encargó, y también la oposición, el Partido Socialista, llegaron a un acuerdo para que se hiciera una comisión de investigación parlamentaria. Rápidamente se culpó al maquinista, ¿no? Esta vez no estaba muerto, como ha ocurrido con otros accidentes, y bueno, también ha hecho su labor, yo supongo que la labor del maquinista. Y luego yo creo que el documental Frankenstein 04155 de Torrey, pues la gente cuando lo ve, pues ya ve que no es una cosa que hicieran las víctimas, sino que ahí hay muchos papeles y se demuestran muchas cosas. Y luego pues el ir a Bruselas, nuestra lucha, el hacer la campaña de Chain, el escribir a todo el mundo, pues bueno, pues esto, el poner 2 denuncias en la Unión Europea que también pusimos, pues toda esta lucha, el leernos toda la normativa, ¿no? Tanto europea como española en relación con los sistemas de seguridad, pues al final es la que ha hecho que este caso siga abierto tanto en la vía judicial como en la vía política para una comisión de investigación, porque nosotros entendemos que hay responsabilidades políticas al ser 2 empresas públicas que invirtieron cientos de millones de euros, o sea, miles de millones de las antiguas pesetas, en una línea y en un sistema de seguridad que luego ni funcionaban ni estaban correctamente instalados. Yo la verdad es que recomiendo, te referías a ese documental, recomiendo a todo el mundo que tenga ocasión que vea ese documental. Me gustaría que algunos de los políticos que se están negando a hacer esa comisión de investigación se seguirían pensando lo mismo si lo ven, porque el documental es bastante esclarecedor de que por lo menos hay muchísimas cosas que investigar. Jesús, ya para terminar, estamos en campaña electoral, el próximo domingo hay elecciones. Bueno, habéis detectado una sensibilidad especial en estos días, teniendo en cuenta que los políticos en estos momentos se ponen especialmente sensitivos con algunos problemas. Bueno, en nuestro caso la verdad es que tampoco hemos notado nada especial, porque no hay con nosotros prácticamente el Partido Popular y el Partido Socialista no quiere saber nada, nos ven como unos enemigos que sacan la verdad adelante, y los demás partidos yo creo que han estado un poco, yo creo que como nadie quiere que le acusen de utilizar a las víctimas, que desde aquí vuelvo a decir que nadie nos utiliza, claro. Pues yo creo que tampoco es un tema que haya estado en campaña y bueno, tampoco pasa nada, pero bueno, la gente tiene que saber, y yo creo que eso no pasa nada, es que la gente tiene que saber que con 81 muertos y más de 140 heridos, el Partido Popular y el Partido Socialista lo único que hacen es pues que no se sepa la verdad, y lo que pedimos es algo muy transparente y muy democrático, que es una comisión de investigación parlamentaria para que se depuren las responsabilidades y no intercedan en Europa en un informe que lo que queremos precisamente es objetividad de alguien externo. Pues Jesús Domínguez, de verdad, muchísimas gracias una noche más. Enhorabuena por vuestro empeño para que se esclarezca lo que sucedió aquel 24 de julio en Santiago de Compostela. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Pues un abrazo y de verdad muchas gracias por darnos voz, que la necesitamos. Aquí estamos, de verdad, Jesús, gracias. Bueno, Tuco, yo vamos a hablar mucho de campaña electoral, pero es un asunto que me produce mucha perplejidad. Yo no sé si habéis tenido ocasión de ver el famoso documental de que estamos hablando. El documental es muy llamativo, todo lo que en él se cuenta, y toda esta peripecia que tiene que ver con las víctimas, que por cierto, insisto en lo que le decía, todo el mundo que ha estado detrás de esta historia reconoce la seriedad con la que se están comportando y la capacidad que están teniendo de aportar información rigurosa en todo un proceso en el que hay mucha información técnica que ellos están siendo capaces de desentrañar. ¿Tú entiendes la actitud que están tomando los 2 partidos que de alguna manera podrían estar involucrados en el asunto del accidente? Non, eu creo que é imprescindible unha comisión parlamentaria de investigación. Nas Cortes, o Parlamento de Galicia o matiza agora, nas Cortes, unha comisión parlamentaria. E ademais, estou completamente convencido que se acabará facendo como pasou no metro de Valencia. Tarde ou cedo, acabarase facendo. Millor, canto máis antes, millor, non? Perdón pola redundancia. Respecto ao Parlamento de Galicia,
O problema é que o Parlamento de Galicia non ten competencias nesta cuestión. Pódese facer unha comisión, claro, non pasa nada porque se faga, pero a mí parece que contén un elemento de voluntarismo alto, pode conducir a unha certa melancolía no sentido de que os altos cargos de Renfe, como todos sabemos, pódense negar a vir aquí. Non poden negarse ir a unha comisión ao Parlamento ao Congreso porque é un delito. Pero o Parlamento de Galicia é voluntario vir. E non van vir, creo eu, desgraciadamente, non? E, polo tanto, bueno, pódese facer ese xesto simbólico, pero sabendo que o que realmente pode desentrañar isto é unha comisión nas Cortes Xerais, no Congreso de Deputados, que eu creo que hai que facer. Bueno, unha comisión que se fará, segundo pronosticas ti, Eu pero que creo de que momento, porque acabarase facendo, porque as maiorías cambian, se non non? chegase porque as víctimas estiveron aí, Por probablemente o proceso judicial estaría rematado e a versión oficial sería que... Unha pequena cuestión. Onte, por primeira vez, estuve frente a frente a unha víctima do accidente. Estaban atendendo nun servicio, era unha comercial, unha persoa que atendía ao público, non? Unha persoa moi serea, que estaba moi ben, non o sabía, pero a verdade é que cando me contou as feridas que tuvo, o politraumatismo terrible que me contou, que non se lle notaba, sinceramente. Pero púxome os... Bueno, en calquer caso, eu insisto neste punto porque evidentemente despois da peripecia personal de cada unha das víctimas, aquí o interesante ten que ver con todas as probas que eles están sendo capaces de reunir, bueno, entrando en asuntos moi técnicos que en principio non tiñan por que coñecer, porque estamos falando de asuntos complicados de entender. Eu insisto, quero facer propaganda dese documental de Aitor Rei, no que se contan cousas, non sei se o bichedes, pero a verdade é para velo. Pilar. Imos camiño dos 3 anos do accidente. Falta efectivamente, nada. Non falta nada. E é incrível, por non dicer absolutamente indignante, que haxa semellante posición cerrada, inmobilista, ocultadora e, ademais, agora coa engádega de ser utilizada por parte do goberno español en funcións como unha outra calquera mercadoría electoral. Si, efectivamente, eu digo agora, as galegas e os galegos non acadamos a ver como isto é consecuencia de que a colonia se trata sempre ao barato con un sistema de freado que non se implantou, pero coa venda do produto como se fósemos efectivamente parvos ou incautas que pudésemos ser rapidamente convencidas, eu non sei xa o que faltaría. E a respecto, un matiz a respecto do que dicía, con toda a sabedoría que lle dá estar no miolo, no núcleo da investigación e de todo o labor meritísimo que está facendo a Comisión de Vítimas ou a plataforma. Pero cun matiz a respecto ao que decía o señor Domínguez cando falaba da oposición. O Bloque Nacionalista Galego xa é cousa máis que sabida, no Parlamento de Galiza fartouse de pedir reiteradamente, de solicitar unha comisión de investigación e logo puntualizo algo do que o compañeiro Tuco dixo, se me permitides. No Congreso dos Deputados exactamente o mesmo. A respecto do Parlamento Galego, non había no seu momento competencias centrais nin en legislación europea nin en legislación estatal a respecto do prestigio e da catástrofe que provocou. Do ponto de vista policial ou do ponto de vista judicial non hai competencias tampouco en drogadicción. É dicir, o Parlamento Galego se non ten a capacidade e a vontade de constituir unha comisión cando diante dos seus fuciños perdoádeme a vulgaridade, agora ou a coloquialidade, a metros da sede do Parlamento Galego, a metros está a estación de tren de Santiago e 4 kilómetros máis alá Angrois. Se non ten efectivamente a capacidade de sensibilizarse e desta mínima sensibilidade transformala nunha comisión de investigación que ademais inquira e pida responsabilidades ao Estado e a quen faga falta, pois entón efectivamente, claro, teríamos que falar ou teremos que de unha pola vontade mayoritaria do Partido Popular de un Parlamento de cartón pedra. Pido brevidade un pouco neste asunto porque quero... Rapidísimamente, vamos a ver, llevamos años escuchando, Fernanda, que a las víctimas hay que atenderlas, hay que respetarlas y hay que quererlas, pero debe ser en todos los casos, excepto en el del Albia, porque en el caso del Albia, desde el primer momento las víctimas han estado desatendidas y además no solo desatendidas, sino que luchando contra la estructura de determinados partidos, del Estado y de todo esto. Bueno, a mí me sorprende muchísimo la información a la que tú te referías, que es la que está ahora mismo en la web de La Voz, que dice lo siguiente: el correo electrónico del director ejecutivo refleja el interés del gobierno español en que no se haga público el documento según las normas de transparencia europea. Vamos a ver, aquí hay algo que ocultar y algo muy serio que ocultar para que el gobierno de una nación
El gobierno no se mueve por nimiedades. Aquí, Pero isto compromete tamén de contado a propia Unión Europea. Que fai caso deso. Bueno, pero Claro, me que imagino, son dúas Pilar, partes. me imagino que ao presentar Claro. unha alegación terá Ou non, porque é unha que alegación. respetala, Ou non? non, ou di- Pero non tiene que afirma, ser algo muy ou serio, non, tiene ou que non, ser porque algo pode muy haber unha serio y alegación. le deben de tener un gran temor y gran pánico para que el gobierno presente una alegación en el último momento para parar Yo esto. quiero recordar que Quiero- de casualidad en los últimos tiempos se amplió el tiempo de investigación del judicial del accidente, porque en principio se había propuesto Hay el fin de la miedo. instrucción con un único imputado, que era, Audiencia volveu como a sabemos, el abrirlo. maquinista. Hay Como miedo. consecuencia de un recurso, finalmente se decidió ampliar, se acogió a las causas complejas que ahora se necesita para que se conceda una prórroga en la investigación, y finalmente estarán un año más investigando, con la posibilidad de que se amplíe el número de imputados. Así que, en fin, cosas bastante llamativas en general en todo el proceso. Fran. Yo, tres cosas muy rápidas y muy concretas. Cosa número uno, yo creo que ningún partido político tiene que tener miedo a una comisión de investigación, obviamente. O sea, yo creo que eso está por encima de cualquier discusión, y cuando hay un tema de este calado conviene atender a las demandas de la sociedad que está pidiendo que se esclarezcan estas cuestiones. Cosa número dos, había un conductor que iba a 180 y muchos kilómetros por hora en un punto que estaba limitado a 80, que también creo que es una de estas cuestiones que casi siempre se olvida cuando se están buscando teorías de la conspiración. Yo tengo que decir que esto siempre se reconoce por parte de las pero víctimas. bien, pero Sí, yo pero digo, hay que decir pero algo, yo sí. creo que hay muchas teorías de la conspiración sobre todas estas cuestiones, y que es obvio que hubo también un factor humano en el accidente, más allá de que pudiera haber errores, insistiendo en que yo creo que hay que esclarecer cualquier mínimo atisbo, porque yo, como usuario de ese tren, también pido que tenga todas las medidas de seguridad. Y cuestión número 3, la Unión Europea hace lo que tiene que hacer conforme a sus protocolos. Es decir, o sea, yo lo que no creo aquí tampoco es que se pueda culpar a la Unión Europea. Hay que culpar a quien hay que culpar, en este caso al gobierno español, que es el que pide que se paralice una información, que lo más que te va a obligar es a que se acometa una investigación, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que hay que esclarecer cualquier mínimo atisbo. Una investigación independiente, porque entre otras cosas, Independiente no va a ser. La inspección abierta por la Unión Europea, previa incluso el ALBIA, tenía que ver con el hecho del sistema que teníamos montado en este país para investigar los accidentes, que resulta que los investigaban los propios afectados. Entonces queda absolutamente descartada una investigación, una comisión parlamentaria, porque si hay algo que no sea objetivo, Bueno, desde luego. hay formas de resolver este asunto, claro. y en cualquier caso Sí, yo sí, quiero judicialmente, decir, no hay ninguna no otra referirme forma. ya solamente al famoso documental, sino cualquier persona que lea habitualmente las crónicas que Pablo González escribe en las páginas de La Voz. Bueno, pues alguna conclusión pero si va yo no voy a ser sacando yo de el que desautorice. quedan cosas por investigar, ¿no? No, pero una única puntualización a lo que dice Fran. Efectivamente, el tren iba a 190, 180, 190 y tenía que ir a 80, pero es que hay que ver por qué iba a 190, porque iba en ese momento a 190, porque el conductor estaba haciendo otras labores que se le habían asignado, como era estar hablando con el interventor, que a lo mejor lo que le correspondía era otra persona. Hai un Entonces, elemento de consenso avaliativo que está máis que repetido. É dizer, que non se pode confiar nin depositar singularmente nunha única persoa Pero unha eso no responsabilidade. está Hablaremos de fundamental. verdad, vamos a dejarlo porque estoy convencida de que vamos a hablar de este Vamos, asunto, lamentablemente. vamos a hablar en profundidad de este asunto, y a lo mejor algunos tienen que, bueno, pues que arrepentirse de algunas cosas. Se pone como comparación siempre el asunto del metro de Valencia, que también todo el mundo estaba bastante dispuesto a votar y a echar tierra encima, y finalmente parece que algunas cosas se habían hecho mal. Bueno, como saben, el próximo domingo hay